El título del mensaje de la tarde de hoy es Cristo en los Salmos. Cristo en los Salmos. Amén. Vamos a estar viendo algunos de ellos, pero la base fundamental es Salmo 16. Pero en realidad vamos a estar mirando algunos de ellos, porque realmente Cristo está en todos los salmos, está en toda la Biblia, como de hecho, ¿no? Pero vamos a ver. En el Salmo 16 vamos a ver este versículo interesante, que es lo que va a motivarnos a este mensaje de hoy. El Salmo 16, vamos a ver el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de antemano por la palabra que nos vas a expresar hoy, Señor, de tal manera que podamos nosotros con corazones sinceros y dispuestos a recibir tu palabra, ponerla por obra para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Que no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú lo vas a enviar, y que un día más podamos conocerte un poquito más, conocerte un poquito mejor y poder alabarte como merece tu santo nombre. Recibe la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el Salmo 16 es la base para este mensaje de hoy. Y el título es este, ¿verdad? Cristo en los Salmos. Realmente Cristo está en toda la Biblia. Realmente, si usted sabe que el centro de toda la palabra de Dios es Cristo, la persona de Cristo en todas sus manifestaciones. Así que cualquier lugar que te abra la Biblia, debe buscar la persona de Cristo en ella, porque realmente está en toda la Biblia. De hecho, vamos a ver algunos detalles sobre este salmo, en los libros de los salmos, por ejemplo. Acá en este caso, pues entendamos que los salmos pues son himnos de alabanza. Por escrito, se dice que alrededor de 73 salmos se le adjudican a David. Otros 27 pues a otros autores, y algunos son desconocidos, como 50 de ellos son desconocidos. Pero en realidad lo importante no es esto, sino no es quién lo escribió. Quien lo escribió fue Cristo, fue Dios mismo a través del Espíritu Santo, usando personas como David y como Asaf y como Moisés y como todos los demás. Pero el hecho está que la figura central es Cristo. Son himnos de alabanza y son himnos, son cánticos, son piezas musicales escritas con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para ser cantadas no a David, sino cantadas a Cristo. ¿Okay? Así como David danzaba, así como David cantaba, también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos danzar y cantarle al Señor, porque Él es quien lo merece todo, por la obra que ha hecho, por quien Él es, y por todo lo que hemos visto hasta ahora, y por lo que conocemos a Jesús, por quién es Él. También los salmos pueden traernos evidencia de algunos hechos históricos, hechos específicos, también están ahí en los salmos, pero mayormente son cánticos, y son para alabanza, son para expresar oraciones, como muchas veces David oraba, decía, ¿verdad?, que la confesión de su pecado en el Salmo 32, en el Salmo 51, cómo hablaba de Dios, Salmo 42, y por qué te bates, oh alma mía, y espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y así son oraciones. Y de dónde vendrá mi socorro, Salmo 121. Usted puede entender que muchas de ellas son oraciones, otras tantas pues mayormente son alabanza. Y como termina el libro de los Salmos, el libro en el Salmo 150 bien claramente dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y esa es la intención, que aprendamos nosotros a leer los salmos, a mirar la figura central que es Cristo, a saber cuál es el propósito de los salmos, que podemos encontrar en ellos consuelo, cantos, oraciones, acciones de gracia. El Salmo 104, el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que podemos encontrar en los salmos, y yo creo que es un libro muy rico, ¿verdad? Pero el hecho real es que Cristo es el centro, y lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a alabarle, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Hay muchos salmos que son proféticos, hablan de eventos futuros, pero más importante son los salmos mesiánicos, los que hablan acerca de Jesús, que se refieren a su obra, se refieren a su persona, se refieren a su humillación, su segunda venida en gloria. Todo lo que habla acerca de Cristo en los salmos es lo que nos debe interesar a nosotros para poder poner por obra y por práctica cuando recorremos ese libro tan hermoso. Dice los 50 capítulos, pero está extraordinariamente bueno. Tiene consejería. Miramos el jueves, hace poquito, ¿verdad? El Salmo 1, la consejería que nos trae de bienaventurado al hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de escarnecedores, ni en sillas escarnecedores se sentaron, ni en camino de pecadores se anda, ¿verdad? Así que hay consejería, hay consuelo,
Salmo 4, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 2, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi protector. Salmo 46, 10, estar quieto y conocer que yo soy Dios, ¿verdad? Es decir, tiene muchísimas cosas bellas el libro de los Salmos. Es bueno que dediquemos al menos todos los días, leamos un fragmento de los Salmos y algún proverbio según el día que nos corresponda, también lleno de sabiduría. Así que es interesante, les animo que profundicen en este libro tan hermoso. Así que el mensaje central de los Salmos pues es esto, la adoración, a través de oraciones, a través de alabanzas, pero no olvidarnos que el tema central, la figura central de este libro pues es Cristo. Cualquier parte de la escritura que usted abra, busque siempre la persona de Cristo, porque realmente de eso se trata. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo nos muestra Cristo en esa porción? ¿Y qué quiere Cristo de nosotros? ¿Y qué espera de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al conocer ahora a Jesús de una manera diferente, de una manera más especial, más personal? De eso se trata. ¿Okay? Así que, nada, los salmos mesiánicos, cuando hablamos ya específicamente de Cristo, ¿cómo son los salmos que hablan o apuntan más claramente la obra de Jesús? Pues son eventos relacionados con la persona de Cristo. O sea, Cristo como Dios, Cristo como hombre, ¿verdad? Son los salmos que nos hablan acerca de la persona de Cristo. Los eventos que están relacionados con su carácter, lo que habla acerca del carácter de Cristo, nos habla acerca de su santidad, nos habla acerca de su justicia. Como decíamos, ¿verdad? Es quien pelea la batalla por nosotros, quien levanta tu cabeza, es quien es tu escudo, tu fortaleza, de pronto auxilio a las tribulaciones, Salmo 46:1. Se dan cuenta, y todas las cosas que nos habla ahí de su carácter, de su santidad. Hablamos ahorita, incluso Salmo 103 en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Cómo es Dios, lento para la ira, grande en misericordia, ¿no? Nos habla acerca del carácter de Dios, el carácter de Cristo. La obra de Cristo está mostrada en todos los salmos también, acerca de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Vamos a ver algunos aspectos de eso ahora en este día de hoy. No podemos abarcarlo todo, como decimos, son 150 salmos y hablan muchísimo de Cristo, pero vamos a tomar nada más algunos aspectos que podamos nosotros concentrarnos en ellos. Por ejemplo, esto de la muerte, la sepultura de Cristo, la resurrección. Algunos aspectos en cuanto a su oficio, el oficio de Cristo como sacerdote, como profeta, como rey, como juez. Estos son aspectos importantes que podemos ver, aprender a ver a Cristo en los salmos, pero con la motivación principal que recuerden que es de nosotros poderle dar la gloria a Jesús y podemos alabarle por su carácter, por su oficio, por su obra, por todo lo que ha hecho. Así que, entrando ya en detalle acá, pues, importante. Creo que uno de los salmos que más habla acerca de Cristo acá en lo que es con respecto a la crucifixión es este Salmo 22. Ciertamente, si usted compara todo lo que ahí se habló acerca de, o lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, las 7 frases famosas de Cristo en la cruz, están registradas todas. Alguien dice que él estuvo en su angustia, hablando acerca de todo, habló de este Salmo 22, en su angustia realmente es lo que se habla o se dice que Jesús habló o que estuvo haciendo referencia en muchas de las frases que dijo a este Salmo 22. En otras partes se habla acerca de Cristo, pero de la crucifixión, Mateo nos habla Marcos, nos habla Lucas, pero en realidad nos habla Juan, pero en realidad lo más que podemos encontrar con gran belleza es aquí en el Salmo 22, que nos habla acerca de este evento de la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 1, como dice el Señor acá, en el versículo 1 de Salmo 22, 1 al 3, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, en su carácter, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y cuando vemos ahí en Mateo 27, 46, que decía Jesús ahí en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo? Estaba clamando el Salmo 22:1. Vemos que no es David que estaba
Sí, estaba hablando David acá, pero no era acerca de David mismo que estaba diciendo, sino que decía, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, es profético, era algo que iba a ocurrir, y se está mostrando acá en la crucifixión de Jesús, cuando él decía, Elí, la vas a salvar también, y como decían, está llamando Elí, y es que significa eso, ¿no? Eso en su idioma arameo, pues era esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es una de las frases más interesantes de Jesús, por el hecho de que a veces nos cuestionan a los creyentes, dicen, el creyente no puede decirle a Dios ¿por qué? No preguntes a Dios por qué. Bueno, es ciertamente, aún Jesús en su momento más difícil, ahí en la cruz del Calvario, clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? No está mal querer en una angustia pedirle a Dios una explicación. No está Dios obligado a darnos respuesta, claro está, pero sí podemos en nuestra angustia decirle a Dios ¿por qué? El más sabio claramente nos dice Santiago que digamos entonces ¿para qué? Entendamos ¿para qué? Busquemos el propósito de las pruebas, de las cosas. ¿Para qué, Dios mío, es esto? En lugar de por qué. El por qué no es lo más importante, sino para qué permites esto en mi vida. ¿Para qué quieres que yo pase por este trago amargo? Pero Jesús en su angustia realmente, y se explica, ¿no? Teológicamente hablan de que fue un momento en que Dios le da la espalda a Jesús en la cruz. Un momento en que no podía contemplar tanto dolor, Jesús cargando el pecado de toda la humanidad, que Dios santo y glorioso no podía incluso mirar, ni siquiera a su Hijo cargando tanta maldad, tanto pecado en una sola persona allí. El hecho de que pues, se sintió abandonado. Yo creo que una de las cosas también se dice que Jesús cuando estaba en Getsemaní, que estaba su sudor caía como grandes gotas de sangre, este evento tan crucial que la ciencia ha dado prueba, ¿no? Ha demostrado que la persona cuando está en un sufrimiento, una agonía tan intensa, puede llegar a sangrar en su sudor, y Jesús lo demostró allí, así que se imagínense qué cantidad de sufrimiento, de vigor, de rigor estaba pasando Cristo en ese momento, que clamaba incluso y pedía al Padre de que si era posible pasar de él aquella copa. ¿Qué copa estaba hablando? La copa de tener que ir a la cruz, no de los clavos, no del sufrimiento de estar colgado, sino de tener la separación de su Padre, donde él sabía que tenía que pasar por esto y que su Padre lo iba a abandonar en ese instante que clamó, Elí, la vas a salvar también. Eso era lo peor para él, porque nunca estuvo separado de su Padre, y entonces pues ese momento de separación era lo que más le agonizaba a él, más que cargar el pecado, más que ir a la cruz, más que cargar la cruz, más que ser clavado y ser expuesto, vituperado y todo lo demás. Sin embargo, eso es lo más que le motivaba a él a no, así que quería, si había otro método, si hubiera otro cambio en el plan divino de Dios, que no fuera ese momento de estar separado. Sin embargo, al tercer clamor, pues dijo claramente, pero si ha hecho tu voluntad y no la mía. Entonces ahí se levantó y fue camino al Calvario. Así que aquí vemos uno de los momentos más difíciles, ¿no? Y ya estaba escrito en el Salmo 22, así que los Salmos, ahí está Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así entonces encontramos otra porción ahí de la cruz, por ejemplo, el mismo Salmo 22, más adelantito, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Sí, ciertamente muchas veces David hablaba de esto, de los que los perseguían, sus enemigos, que se burlaban de él y decían cosas, pero más que todo eso hablaba de Jesús. ¿A dónde apuntaba esto? Apuntaba a la cruz del Calvario. ¿Cómo lo vemos? Vamos otra vez más a Mateo, ahí, el relato de Mateo en la cruz, en 27, 39, 48. Hay una porción en la cual decía: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera hacían todo para burlarse y escarnecer a Cristo, ¿no es cierto? Pero qué interesante, igual, si tú eres, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Qué implicaciones tan grandes, ¿verdad? Si Jesús se baja de la cruz, hermano, no hay salvación ni para ti ni para mí, se acabó el juego. Y no por agua, se acabó el juego. Y entonces estaríamos todavía todos en nuestros pecados, no había salvación para la humanidad. Recuerden, siempre les recordamos que no fueron los clavos lo que sostuvo a Jesús en la cruz.
Para Jesús no era nada los clavos, ok, podía quitárselo en un instante, incluso podía mandar a buscar, como dijo claramente, legiones de ángeles que podían estar ahí para pelear por él, como dijo en el huerto de Semaní. Sin embargo, no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús ahí, fue su amor por ti y por mí lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Si se baja de la cruz no hay salvación, porque el único método que ya Dios había planteado que hubiera salvación para el ser humano era a través de la cruz del Calvario. Bájate de la cruz. Oh, qué necios somos muchas veces, qué peticiones tan necias que hacemos. Bájate de la cruz. Si Jesús hubiera respondido esa oración, bájate de la cruz, y se bajara, se acabó, no hay salvación para el ser humano. Pedimos mal. No, a veces así hacemos, dice Santiago, pedimos mal, ¿verdad? Así que qué bueno que Dios nos responde todas las oraciones, qué bueno que Dios nos responde todos los clamores, qué bueno que Dios nos responde siempre a nosotros nuestras necesidades, que como niños a veces pedimos cosas sin darnos cuenta que estamos haciendo, sin saber las consecuencias, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que sabe todo, en su inmensa sabiduría, no responde mayormente las oraciones necias que sus hijos o que aún las personas impías hacen al Señor. Otra porción interesante de ese mismo salmo, que como digo, es que más habla acerca de la crucifixión y el sufrimiento de Cristo. Y sabemos que Isaías tomó una gran porción, Isaías 53, ahí vemos cómo fue maltratado Jesús y cómo fue que dice al punto que no pudimos reconocerlo, al punto de que estaba ahí sangrando en esa cruz. Es la parte, digamos, de emocional, lo que Isaías narra ahí en Isaías 53, el siervo sufriente, bello recuento desde el punto de vista emocional, que nos muestra, nos pinta un cuadro extraordinariamente bello, allí, bello en el sentido literal, pero no bello humanamente hablando, por el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz. Pero como te digo, literalmente, cómo expresa todos los detalles acerca de la crucifixión. Sin embargo, el Salmo 22 es el que más contiene eventos proféticos de lo que iba a ser la crucifixión de Jesús, cómo se cumplieron todos estos eventos. Aquí tenemos otro, en capítulo 22 de Salmo, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos allí al Nuevo Testamento, Mateo 27, 35, que nos dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se dan cuenta? Ahí está cumplida ese evento que decía acá el Salmo 22. Aun cuando no rompieron realmente el vestido, recuerden que una sola costura, y que no vieron que era especial ese vestido, y dijeron: no vamos a romperlo, echemos suertes para ver quién se queda con el vestido, sin necesidad de romperlo y partirlo entre tanta gente, ¿no? Y así fue que ocurrió realmente. Pero bueno, hasta ahí algunos de los aspectos interesantes acerca de los eventos que corren la crucifixión de Jesús, como se narra en los salmos. Así usted puede ver, son ejemplos para que usted pueda ir viendo algunos detalles que nos puede ayudar a entender cómo ver a Jesús en la palabra, cómo ver a Jesús en diferentes libros, no solamente ahí los evangelios, porque diríamos, bueno, la vida de Jesús, lo que es el nacimiento, la parte que no conocemos del nacimiento hasta los 12 años, no se conoce mucho de él, o no se escribe mucho acerca de él, pero vemos entonces después su ministerio, a los 30 años, cuando comenzó a ministrar realmente, y se va viendo todas las cosas específicas de la vida de Jesús, su obra, sus milagros, su crucifixión en su huerto de Semaní, la crucifixión, el entierro, la resurrección, todos los eventos acerca de Jesús están narrados mayormente en lo que es los evangelios, por eso se llama así los evangelios, que es la buena noticia, y todo lo que habla acerca de la obra de Jesús. Sin embargo, usted mira alrededor de toda la Biblia, va a encontrar a Jesús en todo lugar. Por eso le llevo acá Salmos, por eso puede ver a otros libros también. En cualquier parte de la Biblia, en Apocalipsis, todo usted puede ver a Jesús, y es lo que quiero que usted pueda aprender a mirar la Biblia, en la Biblia, ver a Jesús en todos los libros de ella. Así, por ejemplo, miramos la resurrección de Cristo. Ahora ya vimos acerca de la crucifixión, vamos a ver la resurrección de Cristo narrada aquí en los Salmos, ¿verdad? De aquí, por ejemplo, algunos aspectos que usted tenga en cuenta. Tenemos el Salmo 16, versículo 10. Voy a tomar uno de los Salmos. Acuérdense que hay muchos aspectos, no podemos verlos todos juntos hoy porque el tiempo es corto, pero miramos el Salmo 16, 10.
Dice claramente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerda el Salmo 110 cuando decía, el Señor le dijo a mi Señor, espera hasta que ponga por estrado de mis pies a tus enemigos. Y hablamos del Salmo 16 y el Salmo 110 nos habla acerca de esto, ¿verdad? Y muchas veces la gente piensa que está hablando de David, y es posible que esté hablando de David en aquel entonces, pero realmente lo que está haciendo es un salmo profético acerca de Cristo, ¿no es cierto? Porque usted ve que en el libro de los Hechos, los apóstoles entendieron esto claramente, ¿verdad? Entendieron que dice, por ejemplo, en Hechos 2, versículo 31 y 32, dice, fue así como previó, que vio de antemano, lo que iba a suceder. Eso es profecía, eso es visión de lo que va a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Para que quede claro, versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. En otra posición, pues ahí nos habla, ¿no? Acerca, creo que en la defensa que hizo Esteban, hablaba acerca de David. Y decía, mire, usted sabe que entre nosotros está la tumba de David. Y usted si viaja hasta allá, Tierra Santa, va a encontrar que ahí está muy cerquita de lo que es el templo. Ahí está la tumba de David. Todavía hasta este día de hoy, ahí está. Ellos saben, nuestro David, siendo el rey más amado, ¿verdad?, de todo el pueblo de Israel, como quiera, ahí está su tumba, y sabemos que está ahí David, que está ahí enterrado. Así que no era de él que estaba hablando de Jesús, que no iba a haber corrupción, que estuvo muerto, pero solamente 3 días, el tercer día se levantó, y no hubo tiempo de que se corrompiera, es decir, no había corrupción, porque ya estaba escrito en la palabra del Señor que su alma estaría en el sepulcro, pero no se iba a quedar ahí, se iba a levantar el tercer día. Y Dios no iba a permitir que hubiera corrupción, que al tercer día se levantó entre los muertos. Y así decían estos hombres, los apóstoles, también de Esteban en su defensa. Ustedes saben que la tumba de David está entre nosotros, ustedes saben que no era de él que estaba hablando. Usted sabe en el Salmo 110, como decía ahorita, que hablaba acerca porque decía, como David decía, mi Señor me dijo de mi Señor, así como, ¿de qué estaba hablando? De Cristo, es decir, no era de David que iba a poner su enemigo por estrado de sus pies, sino de Cristo. Y vamos a ver más adelante en el Salmo 2. Por ahí, así que vamos viendo, ¿ve? La Biblia es como no un crucigrama, sino como un puzzle, como un rompecabezas, ¿no? Que las diferentes partes que usted va viendo y poniendo en su lugar, y lo que le hace hermoso entender la Biblia en todo su contexto. Yo siempre les invito a que busquen de manera sistemática todo el estudio de la Biblia, no una porción única que haya, sino que trate de juntar o ver la correlación que tiene una pieza con otra para que pueda apreciar la belleza de lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, tenemos el Salmo davídico, sí, tenemos el convenio, para ver aquí un poquito acerca del contraste entre lo que Dios hacía con David y lo que Dios estaba haciendo con Cristo. En el caso del convenio que hace Dios con David, el mandamiento, más bien el pacto que hace Dios con David, vemos por ejemplo en el Salmo 89, del 20 al 37, vamos a ver algunas porciones nada más de esto. Este Salmo davídico, dice el Salmo 89, versículo 20, dice, hallé a David mi siervo. Vean la relación que va a tener David con Cristo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y pondré su descendencia para siempre, en versículo 29, y su trono como los días de los cielos. Que está dando un pacto eterno con David, en este caso, su familia, su pueblo de Israel, la misericordia que tiene con ellos y todas las cosas. Y usted sabe más o menos la historia de cómo David fue ungido allá en la casa Samuel, lo ungió allá en casa de su padre. Usted encuentra este relato en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 a 16. Dios establece el pacto con David. Pero ¿qué pasa? Que por causa de su incapacidad como humanos que somos, porque por la causa del pecado, no se pueden cumplir estas promesas, porque vino luego su hijo,
Salomón, y luego también los demás, y se vino la división del reino y todas las cosas, y hasta hoy está todo eso descompuesto. Luego, por causa del pecado no se cumplen estas promesas, y solo serán cumplidas ¿cómo? Con Cristo en el futuro. ¿Okay? Solo Cristo podrá hacerlo. El versículo 16 dice, por ejemplo, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono, y serás estable eternamente. Pero en realidad no fue así. Usted sabe que no se refería exactamente a David, sino se refería a que Cristo realmente es quien iba a cumplir este versículo de 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo mismo podemos ver que no está estable el reino allí en Israel. En la guerra ahí en Gaza, vemos que no hay estabilidad todavía en esa zona, pero cuando Cristo venga, entonces será estable eternamente el reino de Cristo. Amén. Entonces, ciertamente Cristo establecerá un trono permanente, y ese trono será para un rey que es permanente, un rey que permanece para siempre. Como vemos esto, por ejemplo, en Hebreos 9:28, sabemos que Jesús volverá un día, ya vino primeramente, y hablamos de su humillación, en Isaías 53, hablamos de humillación ahí en la cruz del Calvario, pero volverá en gloria nuestro Cristo, dice 9:28 de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, hablamos de la cruz, y aparecerá por segunda vez, su segunda venida, sin relación con el pecado, inicialmente con el pecado, cumplió con el pecado, llevó el pecado de todos nosotros, dice Isaías, que todos nos apartamos como ovejas, cada uno cogió por su camino, pero Dios, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera venida, humillación. Primera venida, cargó el pecado. Segunda venida, en gloria. Segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La cuestión está en que si usted está esperando a Dios o no, si usted está allí en relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, si usted le espera, como bien decía Pablo, que hay una corona para aquellos que esperan, que aman su venida. Como bien decía, yo terminé la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de justicia, está guardada no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, aquellos que desean su venida, aquellos que están como las 10 vírgenes velando, las 5 vírgenes prudentes, no las 10, sino las 5 vírgenes prudentes, las que estaban velando. ¿Estarás tú velando para cuando Cristo venga no te quedes, puedas disfrutar de esa bendición? Por segunda venida no viene para pecado, no viene a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, a levantar su iglesia y llevarla a las bodas del Cordero. Ahí es que viene Cristo en las nubes, decía Pablo en Tesalonicenses, vendrá en las nubes, sonará trompeta y nos levantará y estaremos con él para siempre. En Apocalipsis 20, versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, con Cristo como juez también, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, 666, ¿recuerdan? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí se habla entonces del reino de Cristo permanente, que viene a reinar sobre Jerusalén, a reinar por 1000 años sobre esta tierra, donde el tiempo que Satanás será atado, hasta que vuelva a ser desatado para que por un tiempo traiga el engaño a las naciones, ya sea estirado por siempre allá al lago de fuego. Pero inicialmente en este tiempo tan glorioso del milenio, usted puede leerlo y disfrutarlo, lo que Isaías ve en el capítulo 11, cómo será este reino del milenio, el tiempo de los 1000 años, del reino celestial, Cristo reinando en su trono, el trono aquel que habló David, que va a estar sentado en el trono y reinaré eternamente, un trono estable. Ahí que Cristo va a venir a hacerlo, y vendrá en segunda venida en gloria, no en relación con el pecado, sino a reinar con gran gloria en ese trono permanente. Así que hay que ver y apreciar a Cristo. Eso nos enseña los salmos a apreciar a Cristo como rey, a Cristo como profeta, a Cristo como todo lo que estamos viendo aquí es para que nosotros aprendamos a tener un mejor concepto de la persona y la obra y la vida de Cristo Jesús, y aprendamos a adorarle, a bendecirle y a alabarle en todo tiempo al descubrir estas grandes maravillas de la persona de Cristo. Cristo como Rey del mundo, comparando ahí, como decíamos, con David, que
en Salmos, ahí decía en el Salmo 89, que lo ungió Jesús a David, dice, lo encontré, lo ungí. ¿Se dan cuenta? Ahora que dice, vamos a ver, Jesús fue ungido también. Ve la comparación, ¿okay? en cuanto a David. Lucas 4:8, recuerden, 18, perdón, donde dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. Así que Jesús fue ungido como fue ungido David. Las cosas que veían en David era relación a lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Era una figura, era un proféticamente hablando, ¿no? Así dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vean la obra, ¿para qué Dios ungió a Jesús? Mira cuántas cosas bellas hizo Jesús al ser ungido: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y a veces vemos que las personas quieren, y estamos en el show en las iglesias y que eso, buscando que Señor Espíritu Santo es nomás para caernos para atrás o saltar o brincar o hablar en lenguas y hacer cuanta cosa, cuando lo más importante de la unción es la unción que para ser testigos de Cristo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Es lo que Dios quiere, que seamos testigos, que nos unge, nos llena del Santo Espíritu, y es para hacer la obra, como dice Jesús acá, me ha ungido, ha venido el Espíritu Santo sobre mí. ¿Para qué vino? Para que yo pueda dar buenas a los pobres, las buenas nuevas a los pobres, para sanar y los quebrantados de corazón, para dar ahí libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Ahí tenemos un gran ejemplo, ahí tenemos una gran lista de las cosas que debemos estar haciendo. Donde pidamos a Dios que nos llene el Espíritu Santo, que debemos hacerlo como Pablo dice, que debemos pedirle a Dios que nos llene. Es por fe que lo hacemos y que nos llene todo el tiempo, pero cuando nos llene, para que seamos testigos. Cuando seamos testigos, se va a ver a través de esto, de la obra que hacemos con el Espíritu Santo en nosotros. Dice, en el hijo de David, lo hallé, lo ungí, es mi hijo. Bueno, aquí también Cristo fue hallado, fue ungido, Cristo es hijo también. Dice claramente, dice en Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Para qué? Dios que a su hijo unigénito. La diferencia que es único este hijo de Dios, no hay más. Todos los demás somos hijos de Dios cuando hemos creído en Cristo, pero Cristo es el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por supuesto, la autoridad que tiene Cristo no la tiene nadie. Cristo tiene toda la autoridad. Él tiene toda autoridad, ¿no es cierto? Para reinar sobre toda la tierra. Él es el único rey que merece nuestra alianza hacia Él. Y dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vamos a servir. ¿A quién serviremos? ¿A quién iremos? Decía Pedro. ¿A quién debemos servir? No a Dios y a la riqueza. ¿A quién debemos servir? A Cristo. Es el Rey sobre toda la tierra, el Rey sobre todo el cielo. ¿No es cierto? Yo tengo potestad, dice Jesús. Yo soy el Todopoderoso, es el Rey, a quien debemos dar siempre toda nuestra alianza, toda nuestra adoración. Por otra parte, tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así que vemos su obra, su vida, su resurrección, su muerte, su vida en la cruz, todo. Pero también tenemos que ver importante que Cristo es también nuestro sumo sacerdote. Sumo porque es mayor que todos los sacerdotes. Recuerden que en los tiempos del Antiguo Testamento, pues el sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio. Jesús no, hay una diferencia. Jesús es, dice la palabra de Dios en el Salmo 100, otra vez los salmos, ¿verdad? En el Salmo 110, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Usted recuerda la historia allá con Abraham? Que lo habló acerca de, se encontró con Melquisedec, que vino a dar los diezmos, le dio los diezmos a Melquisedec cuando venía de la guerra, ¿se acuerdan? Entonces fue allá a liberar a Lot. Ahora, aquí tenemos algo importante, si es que Jesús es nuestro sacerdote. Veamos que Jesús dice acá en Hebreos 9, también nos ayuda a entender, 24 al 26, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bueno. Tenemos un sumo sacerdote que está delante de Dios, que pasó a los cielos, no delante de un trono acá en tabernáculo, ni en una iglesia, ni nada, sino que fue directamente al cielo, delante de Dios, y que intercede por nosotros. Y que dice, ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. No como lo hacían los sacerdotes en la tierra, que era una vez por año, es para siempre por el sacrificio de sí mismo, y no de un macho cabrío, sino de él mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Por eso Juan decía, aquí está el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que Dios se preparó Cordero, como le dijo como hizo con Abraham e Isaac. El Señor proveerá. Bueno, Dios proveyó un Cordero, ella le proveyó una figura de lo que iba a ser Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo, no quien quita, aunque ya vamos a hablar en pasado, en la cruz ya quitó el pecado de en medio, quitó lo que estorbaba entre nosotros y Dios. Si no venimos a Cristo, si no venimos a Dios ahora limpios de pecado, porque no hemos venido a través de Cristo. Él es el sacrificio perfecto, Él es el Cordero de Dios. Si no es a través de Cristo y la muerte expiatoria de Cristo, no podemos estar en paz con Dios. Me gusta mucho el versículo 7:25 de Hebreo, también nos dice, y Él por esto también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Qué gran bendición estos dos versículos. Uno nos enseña que ya no hace falta un sacerdote que entre una vez por año, no hace falta alguien que intermedie por mí humanamente, sino que tenemos al mismo Cristo, al mismo Dios encarnado, que vino a este mundo y que atravesó los cielos y que está sentado delante, a la diestra del Padre, y que está delante de Dios todo el tiempo, intercediendo, quitó el pecado en medio nuestro y quitó el estorbo, y que dice, está allí porque Él es capaz, es suficiente para salvar por completo, nadie más puede hacerlo. Pero aquí lo hace en favor de aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo. Porque solamente Cristo, y es importante que entendamos la resurrección, porque Cristo vive, no se quedó ahí, no vio corrupción como pensaban, como ocurre porque nosotros morimos y al tercer cuarto día empezamos a corrompernos. No, Cristo vive y vive para siempre. ¿Y vive para qué? Vive para interceder por nosotros, por aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Él está delante de Dios todo el tiempo, intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre, pero intercediendo por nosotros. Así que esa es la bendición. Tenemos un gran sumo sacerdote, y además de eso nos dice también Hebreo en capítulo 4 que Él nos entiende, que Él fue sujeto a todas las cosas que tú y yo somos sujetos en este mundo como humanos, pero que Él nos entiende. Eso es importantísimo que nosotros apreciemos, que Jesús nos entiende, que Él se simpatiza con nosotros, que Él sabe por lo que estamos atravesando, y que Él está frente allí al Padre intercediendo por ti y por mí, y que Él es suficiente y el único capaz de salvar para siempre a los que se acercan a Él. ¿Cuál es nuestra función? Acercarnos. Por eso dice el mismo Hebreos 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Si te entiende la obra de Jesús, intercediendo constantemente por ti, que está vivo, que no es un Dios muerto como muchos tienen por ahí de ídolos, es nuestro Dios, vive. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y los salmos lo manifiestan. Job ahí lo decía, aunque yo sé que mi Redentor vive. En Génesis vemos ahí en 22 que decía, Dios proveerá, y Dios proveyó. Okay. Y ahí vemos que yo sé que levantará entre los muertos, aun cuando entrega a mi hijo Isaac, si tengo que entregarlo, yo sé que aún de las piedras va a levantarme descendencia. Eso es Dios, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Es el Dios grande que está en los cielos intercediendo para salvar para siempre, por completo, a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús. Oh, el Salmo Cristo Rey, para cerrar con esto. Tenemos a Cristo con el Salmo davídico, tenemos al sacerdote, tenemos su obra en la cruz, tenemos su obra en la resurrección. Pero lo que estamos esperando ya es la próxima venida de Jesús, y es que venga como Cristo Rey. Y aquí tenemos un gran salmo, aunque es de los primeros, lo dejo para el final porque realmente es un salmo que tremendo, ¿right?
El Salmo 2. Salmo 2 nos va a hablar acerca del reinado de Cristo, nos habla acerca de esa belleza de Cristo como Rey. Es lo que tenemos que ver ahora. Cristo nuestro Salvador, es Cristo nuestro Redentor, pero también ahora lo que nos espera es ver a Cristo Rey, para que vean, podemos reinar con Él por 1000 años y por la eternidad. Es lo que estamos esperando, ¿verdad? Así que el Salmo 2 dice, nos da una gran advertencia a la gente de este mundo, ¿no? Dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Buena pregunta, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Hemos visto ahorita que Jesús será ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, nuestro Dios, que dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. ¿Y quién podrá contra el furor? Dice Malaquías, muchachos, ese día del Señor en su venida, cuando Él habla de su furor, ¿quién podrá soportar esa venida? Y la gente ahora hace lo que quiere y dice todo contra Jehová, y quitemos las ligaduras y quitemos los 10 mandamientos de todo edificio federal, y quitemos las Biblias de las escuelas, y quitemos la oración, quitemos todas las cuerdas que salgamos, quitémonos a Cristo de encima. Y Dios está de los cielos riéndose y esperando hasta que habla la boca como león rugiente y ruja entonces su furor. ¿Quién aguantará esa ira? ¿Quién podrá? Y se los tumbará con su ira. Versículo 6. Esta es la promesa. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es otra vez, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí está la obra del gran rey. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Para ti y para mí. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria al Señor. ¿Cómo termina tan bello ese Salmo 2? Por tanto, hermanos, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es conocer más a Cristo, no solo allá en los evangelios, sino en las cartas de Pablo, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, los Proverbios, en cada libro de la Biblia. Busque a Cristo, encuéntrelo allí, conozca más de Él. ¿Para qué? Para poder adorarle mejor, más completo nuestro entendimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y entonces podemos decir otra vez más, como el Salmo 16, como habíamos comenzado, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como dice Proverbios 3, 5 y 6. No te puedes de prueba de prudencia, reconoce a Jehová en todos tus caminos, confía en Él. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ponga siempre a Cristo, a Dios delante, y porque está a tu diestra, a tu derecha, no serás nunca conmovido. Por tanto, la advertencia con que cierra el Salmo 12, hemos dicho ahorita, 10 al 12, una vez más. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Por tanto, sed prudentes. Admitamos amonestación cuando Dios nos habla, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos corrige. Admitamos, no seamos orgullosos. Admitamos la corrección para beneficio nuestro. Sirvamos a Dios, a Jehová con temor. Alegrémonos con temblor delante de Dios. ¿Y a qué nos manda? A honrar a su Hijo. Honrad al Hijo. Cristo debe ser honrado, Cristo debe ser exaltado, Cristo debe ser siempre magnificado en nuestras vidas, en todo cuanto hagamos. Poner toda nuestra confianza solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él.
No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así va un corito, ¿verdad que sí? Así seremos entonces, como bien cierra acá, bienaventurados todos los que en Él confíen. Amén. Que Dios nos ayude a ver a Cristo en toda la Escritura. Que Dios nos ayude a ser prudentes, a admitir una amonestación, a servir a Jehová con temor, alegrados con temblor. Que honremos siempre a su Hijo y confiemos solamente en Cristo. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias de tu palabra. Tu Biblia es bella, Señor. Podemos hallar a tu Hijo en todas las facetas, en todo lugar de la palabra de Dios podemos encontrarlo. Ayúdanos a encontrarlo, a verlo y buscarlo, encontrarlo, entenderlo, conocerlo mejor, y que nuestra vida sea siempre saturada con el conocimiento y la gracia de Jesús. Que podamos ser testigos tuyos, que realmente podamos hacer la obra para la cual tú nos has llamado, tus hijos, para la cual tú nos unges cuando te pedimos en oración que nos llene el Santo Espíritu. Que podamos nosotros alabarte, glorificarte, honrarte en todos los aspectos de nuestra vida, para que en todo seas tú exaltado y magnificado. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.